Señores, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Mil disculpas Buenas tardes, por Emilio. la demora. Bueno, señores, la anterior clase ya hemos revisado todo lo que es acerca de las presiones. De más o menos también hemos revisado un poco lo que es eh, los, lo que es el circuito neumático. Como podemos observar, el circuito neumático es muy parecido al circuito hidráulico. No tenemos ningún cambio adicional, nada extra, es lo mismo. Simplemente lo que estamos cambiando aquí es el fluido con el cual nosotros estamos trabajando. A ver, ya que se ha unido, veamos, tomemos la lista. También no se olvide de rendir la evaluación docente, que está activado desde las 12 de la noche para que ustedes puedan rendir. Conteste con sinceridad, ya que esta evaluación eh, pone en evidencia a los docentes pues, sus falencias para que traten de mejorarlas. Profe, disculpe, ¿desde qué hora está habilitada esa evaluación? Ya está habilitada ya, hasta el 2 de marzo, día martes de la próxima semana. Entonces, Angulo Carranza, ¿no está? Bone Bedoya, Presente, ingeniero. Presente. Bone Bedoya, Presente, profe. Bone Presente. Valencia, Bone Valencia, Presente, Castillo, presente, presente, Chalar, Escobar, Quiñones Bone, Ramírez, Rodríguez Vaca, Presente. Rodríguez Vaca, Presente. Segura, Valencia. Presente. Presente. Tengo 6 estudiantes. Tengo 7. Ramírez y Rodrigo están los dos, ¿no? Presente, Inge Rodríguez. Ya. Segura estaba quedándose sin la asistencia. Bueno, señores, sigamos revisando la diapositiva. Estábamos viendo la anterior clase. Esperemos que se cargue un poquito la página, está un poco lenta. Como les decía, la neumática es muy parecida a la hidráulica, estamos trabajando con los mismos principios. Simplemente lo que cambiamos, como les decía, solo es el fluido. De ser líquido estamos pasando a trabajar con un gas. Sería la principal característica de esto. Y ahí los sistemas pues son muy parecidos. Lo único que en este lo que hacemos para la obtención del gas comprimido pues utilizar un calentador, que sería algo adicional que en otro sistema no existe. Abramos del archivo porque parece que por el internet no se va a abrir.
Rayos, no se abre. Un problema al internet. Listo. Me informan si es que pueden observar la pantalla. Nada, ingeniero. Esperemos, es el internet que está bien lento el día de hoy. Ahí ya, me informan. Ahí aparece que ya se puede observar. Sí, ahí ya salió. Ya. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta es que también los materiales de las tuberías aquí va a cambiar un poco, ya que nosotros estamos tratando con líquidos y en este con gases. Y los gases pues tienen mayor presión. Los materiales de estas tuberías que se tienen que cumplir son bajo nivel de pérdida de presión, estanqueidad, resistencia a la corrosión, posibilidad de ampliación. Las tuberías de gas estándar SGP, el conducto de aire es normalmente un tubo de acero o de hierro maleable. Se puede obtener en negro o galvanizado para roscar o soldar. Tuberías de acero inoxidable. Se utiliza sobre todo cuando se requiere grandes diámetros en líneas de conducción largos y rectos. Estos también aceros inoxidables son utilizados para la industria alimenticia y farmacéutica, ya que si, como es de su conocimiento, el gas trae una cierta humedad y si nosotros por más que utilicemos calentadores siempre va a quedar algo de esa humedad, y si no utilizamos tuberías inoxidables pues estas perdón, si no utilizamos tuberías inoxidables, estas van a tender a oxidarse y esto óxido va a ir a parar a estos alimentos o medicinas. Por ende, ellos siempre priorizan la utilización de aceros inoxidables. Y tengan en cuenta que trabajar con estas tuberías, pues estas sí tienen un alto costo. También tenemos las tuberías de cobre. Cuando se requiere resistencia a la corrosión, al calor y la rigidez elevada, se puede utilizar con un diámetro de hasta 40 milímetros cuadrados. Esto también se utiliza mucho para farmacéuticas y el sector de alimenticio, pero tenemos una limitante que es el diámetro. Si necesitamos diámetros mayores para diferentes, en este caso serían en maquinaria, tendríamos que hacer obligadamente el uso del acero inoxidable. Los tubos de goma o mangueras de aire. Las mangueras de goma o de plástico reforzado es la más adecuada para herramientas de mando neumático, manuales. Y por último tenemos los tubos PVC o de nylon. Se utilizan normalmente para la interacción de componentes neumáticos dentro de sus limitaciones de temperatura. Presentan grandes ventajas de instalación. Si se requiere mayor flexibilidad en curvas cerradas, se puede utilizar el nylon o poliuretano, si bien aguantan menos presión. Como ven, estos tubos de PVC son los que nosotros mayormente ocupamos. Ustedes van a un taller automotriz, a un concesionario, ellos también utilizan estos tubos PVC o de nylon para hacer sus instalaciones, para la utilización de pistolas neumáticas y otros diferentes elementos que podemos utilizar, hasta para inflar los neumáticos, para hacer el PC, ¿cómo se llama este? Bueno, hay una denominación que se le denomina cuando usted hace el chequeo final antes de entregar el vehículo, el PDI. Al momento que usted dice que realice un PDI para entregar un vehículo, es la revisión de los neumáticos que estén con la presión adecuada, revisión de luces, plumas, fluidos. Entonces el famoso PDI.
el que se lo hace para entregar un vehículo. Entonces nosotros aquí ocupamos también lo que es el aire comprimido para realizar, digamos, en este caso, el inflado de los neumáticos en el caso de que no estén bien inflados. Bueno, ahorita acaba de ingresar el señor Escobar. Por favor, señor Escobar, ayúdenos con la lectura. Ayúdenos con la lectura acerca de los conectores rápidos. Conectores rápidos. A la hora de seleccionar los conectores debemos tener en cuenta el caudal que tiene que dejar el litro por minuto, 300, 600 y 1000 Litro por minuto. litros por minuto, así como la presión de trabajo. Eso nos determina su tamaño o otro a tener cuenta en donde o se ubica la instalación, sector alimentario, taller de Automoción. automoción. Ya, en función en qué parte de la instalación está, pueden ser conectores macho o conectores hembra. Veamos el ejemplo. ¿Ya? Entonces, gracias por la lectura. Como podemos observar, pues los conectores rápidos dependen de qué caudal de aire nosotros estamos proporcionando o nos está proporcionando el compresor. Depende también de la presión que se maneje. Y según esto tenemos nosotros nuestros acoples rápidos. Estos acoples rápidos sí son muy necesarios. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a la cañería con ese acople rápido. Simplemente conectamos y tenemos una línea, digamos, de salida de aire. ¿Para qué? Para poder utilizar en las diferentes herramientas. Aquí tenemos nosotros el diagrama de cómo se representan los enchufles y el acoplamiento, y también una foto real. La mayoría de ustedes creo que sí conoce un acople rápido, o me equivoco. Señorita Castillo, Ramírez, Carranza, Caicedo. ¿Sí conocen los acoples rápidos? Ingeniero, se lo escucha intercortado. Debe ser por internet. Permítanme, voy a mover otro escritorio para que me puedan escuchar. El internet no quiere que dé clase. Así parece. Meses a 3 meses diferir, pero Siempre. Pero a todos tienes que hagan 400 si quieren. no sale 374. Ya. $1 más. Y ahora que le digas que depositas mañana, en la mañana. Mañana. Ya. 374,78. Listo, señores. Me confirman si ya mejoró la conexión. Ahí se lo escuchamos. Ya. Entonces, señorita Castillo, ¿usted sí conoce un acople rápido? ¿Yo qué? ¿Sí conoce un acople rápido? ¿Si ha visto alguna De vez nuevo en se su vida? traba su internet. Bueno, sigamos. Sigamos con la revisión de esto. Sistemas de conexión. Señorita Castillo, por favor, ayúdenos con la lectura.
Estamos viendo que no hay participación o estamos teniendo una pobre participación por parte del estudiante. Por favor, participen. También es bueno fomentar la lectura para que ustedes puedan, y cuando tengan que exponer, pues no se Sistema de conexión. Gracias, Bedoy. Sistema de conexión. Conexión por inserción, conexión por instrucción y conexión por autoexplicación. La conexión por inserción proporciona una fuerza de retención fiable dentro como por fuera del tubo. El mismo está presionado por el anillo externo cuando se atornilla la conexión. La conexión por introducción presenta una gran fuerza de retención del tubo y lo utiliza utilizando de un ajuste, perfil especial, seguro, la estancacidad para la presión, no hay resistencia adicional en el flujo, puede que la conexión tiene sección de paso interior. Conexión por autoestancado. Tiene el mecanismo de intermediario interno incorporado de una forma que el aire no escape. Tras retirar el tubo, además se puede utilizar también en aplicaciones de un tubo de cobre. Gracias por la lectura, Bone Bedoya. Entonces, como ven, tenemos la conexión por inserción, proporciona una fuerza de retención fiable. La conexión por introducción presenta una gran fuerza de retención del tubo. Y la conexión autoestanca tiene un mecanismo de antirretorno incorporado de forma que el aire no escape. Entonces, estos son los tres tipos de conexión que nosotros tenemos para este tipo de sistemas. Las unidades de mantenimiento. Como siempre volvemos a recalcar, tras la compresión siempre queda humedad y finas partículas de aceite carbonizado, cascarilla de la tubería y otros materiales extraños. Todos estos pueden producir efectos nocivos al equipo neumático, incrementando el desgaste de las juntas y de los componentes, la corrosión y atascos de las válvulas, etc. Para eliminar estos contaminantes es necesario limpiar el aire lo más cerca posible al punto de utilización. El tratamiento del aire incluye también la regulación de presión y a veces la lubricación. Las distintas funciones de los adicionamientos pueden llevarse a cabo con elementos individuales o mediante una sola unidad que incluye a las anteriores. A estas unidades se conoce con el nombre de unidades de mantenimiento. Uno de los primeros elementos pues es el filtro estándar. Consta de un separador de agua y un filtro combinado. El elemento filtrante estándar elimina todas las partículas contaminantes de hasta 5 micras. Entonces aquí tenemos el dibujo de este filtro estándar. Como ven, estamos haciendo uso de la densidad. En este caso, como el gas es menos denso, se va a la parte de arriba. Y en la parte inferior, como el agua o la humedad ya convertida en agua, pues tiene mayor densidad, baja. Y ahí nosotros tenemos un sistema de purga, o puede ser automático o puede ser manual. El que nosotros podemos hacer cuando nosotros a cierto tiempo tenemos que accionar esta válvula pues, para que caiga esa agua que está quedándose ahí. Tenemos también el filtro micrónicos. Veamos si quiere la señorita participar. Sigamos. Feliz de escuchar. Creo que se le vuelve el profesor. No está escuchando que el internet no quiere dar clase. Sí, señor. Parece que el internet está un poquito inestable.
Bueno, tenemos la unidad de mantenimiento, como les decía, siempre cuando nosotros tenemos aire comprimido, siempre va a haber humedad y partículas de aceite carbonizado y también unas cascarillas de la tubería. Esto puede ocasionar daños en nuestro sistema. La humedad puede ocasionar corrosión y atascos en las válvulas, entre otros. El tratamiento de aire pues incluye la regulación, presión y a veces también la lubricación. Para nosotros que nuestros sistemas funcionen, se utiliza un filtro estándar. Uno de los primeros. Este consta de, prácticamente lo que hace es separar el agua. Y este es un filtro combinado que separa el agua y las impurezas. Trabajamos con el principio de las densidades. Como el agua es más densa, pues cae abajo del filtro. Aquí también tenemos opcional una válvula de purga automática o manual, la cual cada cierto tiempo nosotros debemos accionarla. ¿Para qué? Para que esa agua que está quedando en ese filtro pueda ser sacada del sistema. También tenemos los filtros micrónicos. Cuando la combinación por vapor de aceite es desaconsejable, se utiliza un filtro micrónico. El aire fluye desde la entrada al centro del cartucho filtrante y luego hacia la salida. El vapor de aceite y la neblina de agua se convierte en líquido por una acción coalescente dentro del material filtrante, formando gotas en el cartucho filtrante que se recoge en el fondo del vaso. Seguimos hablando de las densidades. Hacemos que el aire pase por el filtro. Debido al material de ese filtro, pues hace que tanto el aceite como el agua se queden aquí y las impurezas también. Y por el propio peso de estos se queden en el fondo del vaso. Nuevamente tenemos una válvula de purga que puede ser manual o automática. ¿Para qué? Para que toda esa agua que está quedándose ahí, esas impurezas, nosotros podamos hacer que salgan del sistema. Tenemos filtros submicrónicos. Eliminan todo aceite y agua y también las partículas más finas hasta 0.01 micras para proporcionar la máxima protección a los dispositivos. Entonces tenemos entre los más utilizados el micrónico y los submicrónicos. Como ven, el filtro estándar solo nos permite que se queden partículas hasta 5 micras. Si son menores a 5 micras, pues pasarán al sistema. En cambio, en este ya nos proporciona una mayor eficiencia. Estamos hablando que retienen partículas hasta 0.01 micras, proporcionándonos una alta eficiencia. Hablamos de los niveles filtrantes. La siguiente figura ilustra los distintos niveles de pureza para las diferentes aplicaciones. Entonces vemos, primero tenemos el filtro micrónico con la letra A. Entonces estamos utilizando con un filtro estándar para sopladores y automoción. Estamos ocupando en el sector automotriz. Y también utilizamos con el filtro micrónico para accionamientos sencillos, igual para un sector automotriz. Estamos utilizando un filtro micrónico y un filtro estándar. Esos sí los hemos visto en los compresores que están en los talleres automotrices. Luego tenemos accionamientos y pinturas. Seguimos con un estándar. Para control pinturas de calidad utilizamos un micrónico. Para pintura pintura electroestática, medición de presión, ya utilizamos dos tipos de filtros. Utilizamos el micrónico y el submicrónico. Imagínense, ya necesitamos mayor pureza, mayor calidad de aire. Para lo que son las farmacias y alimentación, estamos utilizando tres filtros. Estamos utilizando el micrónico, el submicrónico y el filtro eliminador de olores. Imagínense que a ustedes venga una papita con unos olores, un olor medio desagradable. Esto ya no lo va a consumir. Entonces necesitamos un filtro eliminador de olores encima más. Para lo que es farmacia y sanidad y microelectrónica, y utilizamos un filtro micrónico, un filtro secador por absorción y un filtro submicrónico. Entonces, como ven, dependiendo en los niveles o el tipo de utilización, estamos utilizando
4 tipos de filtros. Entre ellos está el filtro micrónico, submicrónico, el filtro para eliminar olores y el secador por absorción. Eso sería pues los niveles filtrantes que nosotros podemos obtener. Claro que utilizando, como nos dice para la que es la farmacéutica, los 3 filtros, el A, el D y el B, pues estamos obteniendo un aire, digamos que con un 99.9% de pureza, que es lo recomendable para que ellos realicen su función, que es crear alimentos en la parte alimenticia, y para la farmacéutica pues todo lo que son medicinas, y también para la microelectrónica. Otro elemento muy importante es el regulador de presión. Señorita Castillo, por favor que nos ayude con la lectura. Reguladores de presión. Sus utilizaciones en las tuberías influyen en la actividad en las válvulas, cilindros, relatos, ocasionan problemas para evitarlo. Se utilizan las válvulas, cilindros, ocasionando problemas para evitar utilizar reguladores. Se regulan las presiones girando en el sentido del reloj del botón de ajuste, sin la presión del muelle sobre el diafragma es superior al empuje ejercido por la presión del aire en el lado opuesto del diafragma, cede empujando del vago de la válvula, abriendo el paso de la entrada al lado de la entrada del regulador de la salida, permitiendo así fluir el aire hacia la salida. Desciende de la presión en esta parte secundaria, disminuyendo la acción de las presiones debajo del diafragma, resultando mayor a la hacia el secundario elevado, de nuevo la acción del muelle de la válvula principal al subir esta basta junto al diafragma cerrado el paso del aire comprimido cuando en el secundario se alcance la presión regulada. Si la presión del secundario sube, se abre el orificio de alivio permitiendo una fuga hacia la atmósfera. Gracias, ahorita por la lectura. Entonces, como ven, tenemos el regulador de presión. Debemos moverlo en sentido a las manecillas del reloj para nosotros poder ir regulando la presión. Cuando trabajamos con este tipo de reguladores de tipo, se me fue este nombrecito, de tipo de diafragma, tenemos 2 subniveles. Nosotros el primero que estamos haciendo que es regulando en el sentido de las manecillas del reloj. Y en el otro subnivel, el secundario, esta es la presión que está interna. Al haber una variación entre estas dos, está haciendo que se nos abra una válvula de alivio, la cual va a expulsar esta presión en exceso a la atmósfera o al medio ambiente. Esa sería pues la regulación, la función del regulador de presión. Uno, regular la presión, y adicionalmente también tiene una válvula de alivio, la cual cuando existe un exceso de presión tanto del secundario, digamos, se abre esta válvula de alivio y nos permite que estos gases, esta presión que esté en exceso, sea expulsada hacia la atmósfera. Muchas veces también sí es bueno hacer mantenimiento esta válvula de alivio, ya que a veces dependiendo las impurezas tiende a taparse, y ahí sí corremos un riesgo de explosión. Esto sí ha pasado. ¿Por qué? Porque nosotros va a haber tanta presión dentro del compresor, el mecanismo va a fallar, el que cuando detecte esas sobrepresiones pues la apaga el compresor automáticamente, entonces no se va a apagar y va a seguir funcionando. Entonces la presión va a ser tal que tiende a explotar. Y para eso pues tenemos el regulador de presión, pero también necesitamos el mantenimiento. Otro elemento y también necesario es contar con la parte de lubricación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de compresión de aire. Al momento que nosotros comprimimos el aire, va a haber una subida de temperatura.
Porque si nosotros dibujamos o nos acordamos de que vimos en termodinámica, el gas, prácticamente en uno de sus estados, el gas, pues todas sus partículas internas están moviéndose libremente. Al momento de que nosotros las comprimimos, estas van a ejercer presión. Ese movimiento interno que va a haber una presión, digamos. Y como aquí ya van a entrar que esas partículas que están libremente pues desplazándose, van a chocar entre sí. Por ende va a haber fricción y esto contrae que se eleve la temperatura. Entonces nos dice que en la actualidad esta lubricación ya no es necesaria para los componentes neumáticos modernos, puesto que están prelubricados para toda su vida. Las ventajas de los sistemas no lubricados son muchas, por ejemplo, ahorro del coste del equipo de lubricación y de mantenimiento. Es más limpio, los sistemas son más higiénicos, la atmósfera queda limpia de aceite. Como ven, ya estamos hablando ya de otra generación. En la primera generación necesitábamos de ley obligadamente estos lubricantes. Ahora, en cambio, hay otros sistemas que ya tienen otro tipo de lubricación y ya no es necesario utilizar aceite. Por ende, son sistemas más higiénicos, no contaminan mucho la atmósfera y estamos ahorrándonos en mantenimiento y lubricante. Pero vámonos al otro lado. Hay otros equipos que todavía siguen utilizando la lubricación y de esta forma se aumenta la vida útil de los mismos. Para asegurar que esté continuamente lubricado, se añade cierta cantidad de aceite al aire comprimido por medio de un lubricador. El aire se hace pasar por la zona estrangulada de esa unidad y se produce el vacío. Aquí tenemos el efecto Venturi que hablamos en la anterior clase, el cual succiona el aceite a través de una tubería para la cámara en el cual se pulveriza y se mezcla con el aire. Aquí creamos la famosa neblina. Como orientación se mezcla de 1 a 10 gotas por metro cúbico de aire. Se puede hacer la prueba del cartón en una última toma de aire. Se pone un cartón en la boca y se deja escapar el aire. Si solo mancha, está bien. Si gotea, hay exceso. Entonces, como ven, nosotros a la salida del acople rápido, podemos hacer esta prueba. Ponemos un cartón, hacemos que salga el aire y vemos. Si solamente queda una sombrita de mancha, pues estamos lubricando bien. Y si sale mucho aceite, digamos, y chorrea del cartón, pues estamos teniendo un exceso de aceite. Aquí sí tiene que tomarse las regulaciones necesarias o hacer el mantenimiento para que esto no esté sucediendo. También tenemos la unidad de mantenimiento compacta. Señor Carranza, por favor, ayúdenos con la lectura. Ok, unidad de mantenimiento compacta. Los elementos compuestos por filtro, regulador de presión y lubricador modulares pueden estar combinados en una unidad de servicio conectándolos con bloques de unión y anclaje, denominándose unidad de mantenimiento. Mantenimiento regular. Filtro de aire. Revisar el cartucho del filtro, limpiar y sustituir, vaciar el agua de condensación antes de llegar al nivel máximo. Regulador. No precisa mantenimiento si delante está el filtro de aire. Lubricador. Hay que vigilar el nivel de aceite y rellenar de aceite mineral. Para limpieza de los vasos, si no son de cristal, cuidado, no se debe utilizar disolventes. Gracias, señor Carranza, por la lectura. Y eso sería la parte de lo que es la parte de la implementación o lo que es un sistema, los elementos de un sistema neumático. Tenemos la unidad de mantenimiento compacta, que como ven son 3 filtros los cuales nos permiten hacer un mantenimiento. En los talleres que yo he trabajado sí he observado esta unidad de mantenimiento compacta, pero nunca han hecho este mantenimiento que nos están diciendo. Tomemos en cuenta que en los talleres automotrices, pues con tal que haya presión y funcionen los elementos,
nos damos, nos damos por servidos. Pero para otros tipos de industrias sí se debería hacer este mantenimiento porque necesitamos de un aire que tenga una mejor calidad. Bueno, señores, con esto pues damos por terminado la clase, ya se nos ha pasado unos minutos. Nos vemos a las 8:30 para la clase de tren de rodaje. Ya les Con el envío mismo el link. link, ingeniero, cambia. Ya les envío el link. Ok, gracias. Pasen bien, hasta luego. Y por favor participemos en las clases.